Alberto Pérez Dayán, que es el ponente, muchos aplausos. La segunda es Ana Margarita Ríos Farjat, felicidades también. Clarísima. Tercero, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ya lo recuperamos. Muy bien, Luis María Aguilar Morales, muchísimas felicidades, siempre muy bien. Luis María Aguilar. Y a quien nosotros aquí, la verdad es que le hemos reclamado algunos votos, pero también hay que reconocer, ahora sí que hay que reconocer cuando la gente lo hace bien, al ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA. ¿Pero que sí le aplaudimos o no? Sí, claro, no, sí. 9 votos, Un muy ministro bien. que a mí me gustó muchísimo su argumentación, que fue el ministro Ortiz Mena, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Muy bien, hablaba del principio de equidad y justamente decía eso, que no daba tiempo, vamos, ni siquiera para hacer una lectura, ya menos una deliberación personal. Oigan, ya están 9 votos. ¡Ah, bravo! ¡Ya! Están 9 votos. Nosotros empezamos el programa, todavía la ministra Loreta Ortiz haciendo maromas es increíble, legales, es increíble. Con una partecita de lo que ha dicho, ella hubiera reprobado a cualquier alumno de la Libre que le hubiera tocado. Pero bueno, no voy a decirlo. ¿De quién hablas? ¿De Esquivel? De Loreta, no, y de Esquivel también, la verdad, penosísimo. Y luego, después de Loreta, pues ya nosotros en el programa estaba hablando Lainez, que le hizo medio cardíaca, anunció su voto al final con el proyecto, señalando varias cosas y a propósito, y también refiriéndose. Una discusión bonita, porque creo que fue refiriéndose también a lo que había dicho Yasmín Esquivel y Norma Piña con el proyecto. Ahí están los 9 votos. 9 votos. Y bueno, muy bien. Saldívar, a ver, yo aquí sí quiero decirle al ministro Saldívar, qué bueno que regresó. No sé si vio el programa, La Guerra de las Galaxias, que salió esta semana y decidió ir del lado del bien y no del lado oscuro, ¿no? A lo mejor reflexionó. ¿Qué es lo que está de fondo? Yo quisiera ir a lo que está de fondo. Creo que lo que está de fondo, fíjense, en esas leyes, sin ir al fondo de que si hay violaciones constitucionales, porque lo que buscan es que los funcionarios públicos puedan promover su imagen personal con dinero público. Exacto. O sea, que Claudia pueda salir en la tele con el logo del gobierno de la ciudad y que diga por qué se cayó el metro. Bueno, esto es broma. Porque nunca... No, pero que sí que diga. Pero nunca que diga quién es el responsable. No, pero bueno, con su imagen. Va a decir lo que no, nos va a querer hablar de las cosas bonitas de la ciudad, pero no nos va a hablar de las cosas malas. Eso, promoverte con dinero público, hoy está prohibido en la Constitución. Entonces, estos cuates hicieron unas leyes que para algunas cosas sí les alcanza, porque tienen mayoría simple, ¿no? Tienen 50+1, y podrían sacar algunas leyes que no fueran violatorias de la Constitución, pero en el caso de por ejemplo, la ley minera, ¿no? Salvo por la consulta, pero algunas cosas que sí pueden sacarlas porque tienen los votos, con tal de aplastar a la oposición, con tal de humillarla, con tal de decir aquí mis chicharrones truenan, y aquí se hace lo que yo digo y cuando yo digo y a la hora que yo digo, cometieron un montón de violaciones en el proceso legislativo. Como eso que te lleguen 4 leyes que tienen 500 hojas, 3 minutos antes de que empiece la sesión, que nadie ha leído y que te obligaran a votarla a favor. Eso es lo que la Corte dijo hoy. No se metió al fondo del asunto, no analizó si es inconstitucional o no. Lo que dijo fue, ese proceso legislativo es indebido y ya verán lo que le espera a las otras 20 leyes. No, espérame ahí. Porque cuidado con tus aplausos excesivos a Saldívar, porque anunció votos, o sea, de los argumentos que sacó, puede anunciar votos, entonces este era inevitable, perdónenme. Yo quisiera ver si podían, porque para explicar un poquito el proceso, nada más decir, son las dos, la primera parte del plan B son estas 2 leyes que dice que es muy importante, Xochitl, ¿no? La ley de comunicación social y la ley de responsabilidades administrativas. Esas son 2 de ese paquete de 6 que llegaron, porque lo dijeron, a las 23:03 del 6 de diciembre en la Cámara de Diputados, que fue la de origen, llegó una diputada, era Rosa Ángeles Amaraín Peña Escalante, sin saber, pobrecita, porque me dio hasta pena,
porque no sabía qué estaba presentando. Entonces decíamos, ¿cuántas leyes trae? Y no decía, no lo podía decir porque no sabía que traía un paquetote y no decía. Entonces, muy nerviosa, dijo, traigo esta, es parecida a la anterior, y tiene algunas modificaciones, no se publicó en la Gaceta, eso fue a las 23 horas 3 minutos. Se aprobó a la 1:42 minutos del día siguiente, o sea, duró menos de 4 horas la discusión. 2 horas. Sí, casi 3 horas. 3 horas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte sobre, digamos, no entró al fondo de las leyes, o sea, de las que, además de eso es inconstitucional por esto, sino que de entrada dijo, y eso es importante, algo muy profundo que es lo que dices, viola el principio de deliberación democrática. Es decir, las leyes se discuten, las leyes se dialogan, las iniciativas de ley tienen un proceso legislativo y fueron aclarando varios de que no era cualquier cosa por lo que estaban regresando la ley. Y yo sí quisiera ver si me podían poner, porque la sesión fue hoy y como yo les expliqué, todavía no estábamos seguros de los 8 votos, se necesitaban 8, se tuvieron los 9. Pero me gustaría que pongan el tuit que puso increíblemente el gobierno de la República diciendo, la Consejería Jurídica, diciendo si lo leen, a ver, al siguiente mejor, así es el del gobierno, si lo lees como dice de invalidarse el proceso legislativo del Plan B, la Suprema Corte de Justicia estará sustituyendo al Congreso de la Unión. Comunicado de la Consejería Jurídica del Háganme el favor, la Consejería Jurídica no está actuando como parte, está actuando como gobierno y como presidencia, y aquello que dijo Arturo Saldívar alguna vez y que hoy vuelve a usar del efecto corruptor, este es un efecto corruptor. Amenaza totalmente, además de una enorme ignorancia, porque en todo Estado constitucional de derecho se requiere lo que se conoce una figura de legislador negativo, que es aquel el que lleva el control de constitucionalidad, que es la Corte, que saca del sistema lo que es inconstitucional, así de simple. Entonces, de verdad no sé en qué cabeza jurídica cabe una disposición, un reclamo así, pero además muy violento, 90% muy agresivo. 90% de lealtad, 10% de capacidad. Esto es increíble. Tengan dignidad como abogados los de la Consejería Jurídica. Tengan un límite. Ellos solo obedecen. Es como la Secretaría de Cultura ya anunciando ayer dinero público metido contra Sandra Cuevas, contra mí, contra tal. Ahí para una cosa de una obra de teatro. ¿Cuál será? Luego se los enseño. ¿La federal o la federal local? Anuncia en los La federal se llama Alejandra Frausto. ¿Ella? Tengo muy buena impresión de ella. Es guerrerense, Y pues yo la vi en temas de cultura, pues en la Embajada de Pero ahora ya Unidos. le ganó, ¿qué? Les chupan el cerebro y la dignidad de pasada y la voluntad. Yo pensé que había buena fe, que había respeto. ¿Y qué hizo? A ver, Los Pinos maneja los temas culturales, los maneja la Secretaría de Cultura, y anunció una obra de teatro que hace Jesusa o no sé cuánto, y en contra de varios personajes. Y en la obra hay un personaje, en la obra hay un personaje. No sé, porque obviamente ni me importa ni la vi, sino que lo anunció para ayer. ¿Pero ¿y dónde te don llega? Hablan de Margarita, hablan de Sandra, sí, a lo mejor hablan de En la obra de teatro, oiga, señora secretaria, póngase a chambear, no friegue. Canal 11 hace lo mismo. No, pero Jesús que se vaya al sector privado, que deje de mamar ya del gobierno. Jesús, oye, tú te quejabas de los otros y estás igual. No, está peor. Ese es el tema. Pero habiendo tantas buenas obras de Sófocles, de Eurípides, de por favor. No, mexicanas también, no, pero Dios, se la dan otra vez a sus cuates. Pero además, cuidado, yo creo que ahí hay varios delitos, pero bueno, no voy a denunciar. Yo soy buena para denunciar. Yo soy buena para denunciar, dame los elementos. Pues sí, porque eso pero sí es increíble que sea el uso faccioso del poder del Estado. Este caso de la Consejería Jurídica es absolutamente el uso faccioso del poder del Estado para tener una redacción amenazante, una redacción que a mí me parece agresiva, pero además llena de ignorancia del derecho. Oigan, a ver, yo quisiera, desde aquí, desde esta es una gran plataforma que yo diría tiene una gran responsabilidad social
Y sí hay que reconocer a los ministros y a las ministras valientes e independientes. Y yo quiero desde aquí, desde Atípica, reconocer de nombre y apellido a quienes, por encima de las presiones, por encima de los tweets del gobierno, por encima de la violencia de López Obrador desde Palacio Nacional, 9 ministros y ministras dijeron: el plan B no pasa. El plan B violenta el proceso legislativo y no pasa. Voy a dar los nombres de los 9 ministros. Alberto Pérez Dayán, que es el ponente, muchos aplausos. Sin lugar a dudas, el ministro Pérez Dayán ha demostrado una inteligencia jurídica brutal en estos análisis que le ha tocado no solamente defender y argumentar, sino además acompañar a millones de mexicanos que están de acuerdo con él. La segunda es Ana Margarita Ríos Farjat. Bravo, felicidades también. Clarísima. Muy bien. Y se había echado un rumor que iba a votar en contra del proyecto y ella hace incluso de una manera muy elegante una referencia. Muy bien explicado su voto. No sé, a mí me gustó. Muy bien, la ministra Ríos Farjat. Como las mujeres del norte, muy echada para adelante. Felicidades a ella. Y las del sur, Juan Luis. No, las del sur y las del oriente y las del poniente, sí, pero ella, sin lugar a... Yo me acuerdo cuando fue a mi oficina y me dijo: yo no me voy a amedrentar, senadora, vote por mí. Me acuerdo perfecto. Y me dijo: yo soy del norte, soy de esas mujeres echadas para adelante. Y yo le dije: muy bien. muchas felicidades cuando ganó. Muy bien. Muchas felicidades a la ministra Ríos Farjat. Tercero, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ya lo recuperamos. Muy bien al ministro. Muy bien, además profundo. La verdad fueron realmente algunas hasta clases, ¿no? Luis María Aguilar Morales, muchísimas felicidades, siempre muy bien. Que inició diciendo: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y frase de Benito Juárez. Así inició Luis María Aguilar. Y a quien nosotros aquí, la verdad es que le hemos reclamado algunos votos, pero también hay que reconocer, ahora sí que hay que reconocer cuando la gente lo hace bien, al ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA. ¿Pero que sí le aplaudimos o no? Sí, claro, no, sí. Porque, bueno, porque se nota que le costó trabajo. Pero en esta le aplaudimos. Sí. Yo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que también en los argumentos a mí me preocuparon 2 o 3 que me podría preparar para las otras leyes. Pero acuérdate que lo están observando por lo pronto, nacional. 9 votos. Un muy ministro que a mí me gustó muchísimo su argumentación, que fue el ministro Ortiz Mena, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Muy bien, hablaba del principio de equidad y justamente decía eso, que no daba tiempo, ni siquiera para hacer una lectura, ya menos una deliberación personal. Lo que decían son, ¿no? Es que, a ver, son más de 300 artículos. Déjame hacer un comentario. Es que el presidente quiere diputados que no lean, que obedezcan. El problema del presidente es que eso es lo que quiere. O sea, ustedes aquí no están para leer ni para discutir leyes. Ustedes están para obedecer. Oigan, y también sin justificación y además sin plazo. Él hizo mucha referencia a la falta de plazo. Ajá, sí, principio de equidad fue lo que argumentaba. También el ministro Pardo Rebolledo, muchísimas felicidades también a Jorge Mario Pardo Rebolledo. La verdad es que mis respetos, es sin lugar a dudas y a la reina persona de la corte extraordinariamente brillante. Todavía no llegamos. El ministro Javier Lainez Potisek. Muy bien, ministro. Mientras estábamos haciendo el programa. Ya, le quiero decir que ya, exacto, entramos que vamos a esta luego lo mesa veremos cuando usted estaba hablando. Y bueno, lo dijo muy bien. A la reina de la corte le pese a quien le pese. Creo que así fue. A favor y yo diría la maravillosa mujer que llegó en el momento que más se necesitaba en este país un contrapeso. Llegó la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Muchas gracias, ministra presidenta, por este voto y por sus votos siempre. Y se ve que no se inmuta. Ahora, se ve que ella está en lo suyo y no está aquí para ver a quién le caiga. Claudia hizo un comentario muy negativo. A mí no me presiona nadie, exacto, lo dijo una vez. Lo dijo. A mí no me presiona. Claudia hizo un comentario muy cañón que yo lo retomo el día de ayer. Claudia Sheinbaum criticó a la ministra de la Corte por un tema ideológico. ¿Qué es un tema ideológico?
y yo le diría, la Corte no está para ideologías políticas. Ponte a leer, Claudia. Las ideologías políticas son de los partidos. La Corte está para resolver si es constitucional o es inconstitucional. Y si ustedes quieren cambiar la Constitución, pues van a tener que tener mayoría calificada y no la tienen, porque los mexicanos no se las dieron, porque no les confiaron. Les dieron leyes, pero la Constitución no la pueden mover, salvo cuando convencen a algunos partidos que nos han convencido en algunos temas y les hemos dado los cambios constitucionales. Pero entonces yo lo que le diría a la jefa de gobierno es, la Corte no está para caerle bien o mal a alguien, está para resolver, o no, Margarita. Sí, claro, dime controversias. Punto. Exacto. Muy bien. Aplausos a los 9 ministros y ministras que se la rifaron chido. Ahora, todos hacen voto concurrente, o sea, es a favor y creo que todos anunciaron voto concurrente, lo cual hace muy interesante. Un poco para decirles, sí se discutió a fondo, no dejar que la minoría, que la oposición discuta, viola principios democráticos. Es de fondo la decisión. Monreal. Ahora, como tú dices, con tal de que fueran ellos, si ya tenían la mayoría, ni siquiera eran capaces de publicarla y esperarse 2 días, 3 días. Era 6 de diciembre. Sí. O sea, no tiene, de verdad podrían haberse ido para que lo aprobáramos el 8, el 9, el 10, el 15. Es increíble que con tal de ponerse ellos, de quedar bien con el presidente, porque esa es la verdad, yo lo saco, presidente, ya me imagino quién queda más bien con el presidente, son una bola lo único que les importa, ¿no? Y eso es una pena. Pero como en todo, pues hay 2 piedrotas en el arroz. No, qué vergüenza. 2 piedrotas en el arroz que lamentablemente demuestran subordinación, sumisión absoluta, ignorancia, una falta de conocimiento del 72 constitucional y del proceso parlamentario. Es evidente que en esta obsesión por seguir teniendo poder, las 2 piedras en el arroz, pues son las ministras que votaron con López Obrador, dándole la espalda a los mexicanos. ¿Quiénes son de nombre y apellidos? Porque está en juego. No se entiende, se explica. Se explica, bueno. No se entiende. Explica, o sea, yo entiendo, pues. Porque si no lo hace, pues seguramente la destituyen de ministro, ¿no? Porque ella está detenida de una resolución que la UNAM no ha podido dar y seguramente alguien la está cuidando. Pero mira. Entonces ella pues tiene que no moverse y quedar bien en Palacio Nacional. Porque ¿Y de Loreta? De Loreta, pues yo creo que la pobre nunca dio para más. Yo pensé que podía aprender. Ustedes les tocaron la elección de ese pero. Bueno, pues con nombre y apellido ahí están, las 2 piedras en el arroz. Se llaman Yasmín Esquivel Moza Tache. Pónganles tache, porque votan todo lo que López Obrador quiere. Y la segunda piedra en el arroz es Loreta Ortiz Alf. Tache, ministra. Ahora sin razones, no es solo un asunto de si están en contra o a favor. Por ejemplo, Yasmín habló de la práctica reiterada. ¿Eso qué? ¿Eso valida? ¿Eso, o sea, la universalidad de ningún delito hace bueno el delito, ¿no? Es que así se usa, que así lo han hecho. Y una cosa seriosísima es cuando dijo, no es necesario motivarlo, porque casi todos dijeron que debió haber habido una justificación para una dispensa de trámites. Dice, pues, ¿por qué no reforman la ley y piden que se motiva? No es necesario. El 14 y el 16 constitucionales, por demás, clarísimos. Sí, es una falta de argumentos. Yo puedo entender que hay casos donde hay una interpretación mucho más amplia. Por ejemplo, si la consulta indígena... Para la ley minera. No, en ese caso no. Estamos haciendo una ley de consulta indígena que ya está aprobada en la Cámara de Diputados y se puede aprobar, pero no está la concurrencia en el 73 constitucional. Vamos a suponer que alguien la lleve a la Corte, pero si pones por encima los derechos humanos, podrías pasarla.
¿no? O sea, pero es más un tema de criterio de si vas a poner por encima los derechos humanos de los pueblos indígenas o vas a poner por encima el 73 constitucional que establece la concurrencia. Eso fue un debate interno entre nosotros. Sí, es un principio de federalismo también. Es un principio de federalismo. Entonces ahí dices, bueno, puede haber alguien que esté a favor del federalismo, pero alguien que esté a favor de que los derechos humanos sean por encima de, porque estamos diciendo, si la sacamos, el 2, ¿no? Ahí hay criterio. Y hasta nosotros no nos hemos podido poner de acuerdo como senadores en cuál aplica cuál. Seguramente va a llegar a la Corte si la sacamos, pero acá era como aplicar al pie de la letra lo que dice el procedimiento legislativo de la Constitución. O sea, no hay ningún tipo de interpretación extraterrestre que diga, ¿no? Era como simple y llanamente, digo, yo no soy abogada, soy una ingeniera y perdóneme, ¿lo aplica o no aplica, no? No, sí, pero además tiene su profundidad por la que aplican y claro, a mí sí me gustó la claridad de todos al decir, pues no, el proceso tiene su sentido y tiene que ver con un principio de equidad parlamentaria, de equidad deliberativa parlamentaria, y en una democracia eso es lo que pasa, no es la primera vez que resuelven así. Ya entendí. El presidente cree que vive en un imperio. Bueno,